que cuenta que su hijito nació con una sonrisa en el rostro. Los hoyuelos, dicen los papis, nunca se le borraron de las mejillas. Cooper se llama el niño. Leí la historia, para ser honesto, ayer por la mañana temprano. Nació en una familia cristiana, Cooper, criado en una granja, en una gran finca lleno de animalitos, de caballos, gallinas, y casi una infancia perfecta. Allí en la finca, como ellos tienen dinero o están más o menos cómodos financieramente, tienen varios cochecitos playeros, así les llaman, son cochecitos mecánicos donde pueden los niños jugar, andar. Generalmente lo hacen con sus papis, y la finca tiene varias pendientes, y entonces lo divertido de esos cochecitos es que pueden descender por la pendiente y produce esa sensación de montañas rusas, pero sin moverse obviamente de la granja. El 17 de julio del año 2009, mientras Melanie, la mamá, iba a comprar unas baterías para uno justamente de esos cochecitos, el otro que quedó funcionando, se subió el niñito de 5 años y descendió por la pendiente como lo hacía siempre con su papá, pero esta vez sin un mayor al lado. El cochecito dio varios tumbos por alguna razón, dio varias vueltas, y Cooper, el chiquito, quedó inconsciente. Llamaron al 911 y lo llevaron al hospital. Para cuando Melanie, su mamá, llegó, el nenito, el chiquito, había partido al cielo. Y de pronto la familia cristiana se encontró haciendo lo que nunca pensaron que iban a hacer para su hijo: seleccionar un ataúd. Se encontraron planificando un funeral, que es algo que nunca uno planifica hacer, aunque tenga un abuelito viviendo en casa. Uno no dice, así imagino el funeral. Uno no quiere imaginarse, no quiere pensar en eso. Cayeron en un aletargamiento mental. Cada mañana al despertar lloraban desconsoladamente. Cuando cobraban fuerzas y se armaban de valor para levantarse de la cama, había un montón de familiares debajo, en la planta baja de la casa, esperándolos para orar por ellos, para darles aliento. Y ellos cuentan en un libro que soportaban todo el día lo más posible, tratando de distraerse. Aguantaban todo el día, pero para llegar a la cama, que era el único descanso, llegar a la cama y ponerse a llorar hasta entrada la madrugada y que el cansancio los venciera. Dice ella, Melanie, ni las pastillas para dormir lograban quitarme tanto dolor. Y su padre lo define de la siguiente forma. Él dijo: no hay clase, no hay escuela ni libros en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muere en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso. Esa frase a mí me impactó ayer por la mañana, el fondo del foso. Porque si ustedes habrán notado, y si se han congregado por mucho tiempo aquí o en otras congregaciones, siempre se nos ha predicado cómo salir del foso. Siempre se nos ha dicho que vamos a salir, de hecho, del foso, porque es una promesa de Dios. Cuando hablo del foso, hablo de ese sitio donde uno literalmente toca fondo. Ese sitio tan doloroso donde parece que nos vamos a morir en vida. Pero nunca nos han predicado acerca de cómo soportar o cómo aguantar en el foso mientras que dure. El Espíritu Santo me ha traído esta palabra para que te diga que diciembre será el mes en que no solo vas a salir, sino que vas a soportar el tiempo que te reste, el poquito tiempo, en victoria, con fuerzas, con un carácter probado, con actitud. El fondo del foso nos remite a José, que cuenta un sueño a sus hermanos, se llenan de celos y lo tiran literalmente al fondo de una cisterna. Ese foso, aunque se presume que fueron cuestión de horas, ese foso no se iría en la vida de José por varios años. El foso nada más era el inicio de las calamidades que le quedaban por delante. De ser un niño mimado a terminar en un foso. Y luego supo José, de ser el preferido de papá, lo que se vivía en una subasta de esclavos en Egipto. Lo pinchan, lo aguijonean, lo examinan para ver si tienen piojos, le miran las orejas como si fuera un asno, porque lo van a comprar. De ser el mimado de papá, de usar la ropa Armani, de repente tiene apenas lo puesto y como si fuese una suerte de animal o una bestia, le examinan sus genitales, sus oídos, sus cabellos, las fosas nasales, para ver si está sano y lo pueden comprar. Y lo compra un general que se ocupaba de la seguridad del faraón.
un tal Potifar. Y ahí parece que su suerte va a mejorar un poco, pero él no entiende ni el idioma, no entiende la cultura, tenía todas las posibilidades en contra y de hecho, insisto, por muchos días sucesivos, él no logró salir del foso, de ese primer foso que lo arrojaron sus hermanos. Si ustedes no conocieran la historia y no sabrían de Biblia, pensarán, ¿y qué pasó? Esto da para una novela, para una de esas historias donde cada vez le va peor y termina al borde del suicidio. Sin embargo, si uno sigue leyendo la historia de José, en solo 4 versículos, a pesar de que él sigue en el foso emocional, a mí me sorprende lo que descubro, porque dice que cuando lo compra este hombre, hablo de Potifar, que era un general, insisto, del faraón, dice la Biblia en Génesis 39:2, a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo el egipcio, porque Dios, oigan que es el primer secreto que les regalaré, porque Dios estaba con él. Le fue muy bien. No dice, y fue liberado de la esclavitud, y fue sacado del foso. Sigue estando como un esclavo. Perdió todos los derechos. Perdió su apellido, perdió su ID, su identidad, su cultura, su idioma. Sin embargo, la Biblia menciona una frase que se nos pasa por alto y no es una frase menor. Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Sigo leyendo y dice la Biblia, y el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Sigo leyendo, eso es el versículo 2 de Génesis, el capítulo 39. Sigo leyendo el versículo 3 y dice, y vio su amo, oigan, que Jehová estaba con él, con José. Un inconverso que no sabe quién es Dios, no sabe cómo luce Dios, no sabe de qué trata Dios, no sabe quién es Moisés, no tiene idea de lo que significa Israel ni Dios para Israel. Se da cuenta que Dios estaba con José. Leo el versículo 5 y dice, y Jehová bendijo la casa del loco egipcio, el loco lo digo yo, a causa de José. O sea, no se pierdan por favor lo que trato de decirle. José está en el foso. José no salió de la crisis. Y en el medio de la crisis es un canal de bendición a donde va. ¿Me están siguiendo? No dice, Señor, si tú me bendices, voy a poder bendecir, pero así yo no puedo bendecir a nadie. No dijo eso. Está en el foso, está como esclavo. Porque uno dice, bueno, pero estaba en una casa, pero es como esclavo. Está de esclavo, lo pueden matar en cualquier momento. Su cabeza ni siquiera tiene precio. Y sin embargo, Dios estaba con él. Un hombre que está en el foso, en el desierto, en el patio de atrás. No solo eso, sino que Dios bendice la casa de este Potifar a causa de José. De pronto quiero que entiendan lo que trato de decirles. El foso es bendecido a causa de quien está en el foso injustamente. La bendición era tal sobre José que era un efecto de radiación divina. Donde él estaba generaba bendición. Donde él estaba alrededor todos eran bendecidos, aún estando en el foso. Quiero que entiendan lo que trato de decir. Porque yo puedo decirle, Abraham era de bendición, Moisés era de bendición, tú eres de bendición. Pero aquí hablamos de alguien que está en una crisis, que perdió a su papá, sus hermanos lo vendieron, que no tiene documentos, que no conoce la cultura, no sabe el idioma. ¿No será que necesitas lo que tenía José en tu propio foso? Dios era para José como una cobija, como una manta. Dice, y estaba sobre él, como una manta para un bebé. Y la bendición estaba sobre él. En el foso, o trabajando como esclavo, o en la cárcel, luego. Pero la bendición estaba sobre él. ¿No será que en lugar de pedirle a Dios que te saque urgente de tu foso, de tu propia versión de Egipto, tendrías que pedirle a Dios que aproveche esa oportunidad, que tú la aproveches para ser de bendición y para pasar por esta materia como una experiencia que pueda bendecir a otros? Y tú dices, ¿pero qué voy a bendecir si no tengo para comer? José tampoco. Sin embargo, donde él iba dejaba bendición. Tú tampoco conoces el idioma de la enfermedad, como José, que no conocía el idioma de Egipto. Tú tampoco conoces la cultura del divorcio, nunca estudiaste, nunca te enseñaron el vocabulario de la crisis. Sin embargo, a lo mejor desde hace meses estás familiarizado con quimio, con
nombres de enfermedades, cáncer, melanomas, palabras que antes no estaban en tu boca y que de repente empiezan a ser familiares. Tú dices, ¿cómo me familiaricé tan pronto con la enfermedad, con la crisis? Es que cuando uno está en el foso no le queda otro que mirar lo que tiene a mano. Estás lejos de casa, solo, sin dinero, sin amigos. Pregunta, ¿te queda alguien? Tú dices, no. ¿Cómo que no? Dios cubriéndote, tapándote con su presencia, como lo hizo con José, poniendo su cobija sobre ti. ¿Se dan cuenta lo que tenemos? Dios, aún en el foso. Lo que pasa es que no es popular hablar del Dios en el foso desde los púlpitos, porque la gente no quiere estar allí. Sin embargo, muchos se van frustrados a esos lugares diciendo, yo estoy allí, y no hubo una palabra para los que aún tenemos que permanecer allí. No hay palabras, por eso los pastores somos tan torpes en los funerales y a veces no sabemos qué decir, porque siempre queremos hablar de victorias, y las victorias siempre vienen luego de una gran batalla, luego de una gran pelea. Y cuando pasamos esos momentos difíciles, esos desiertos, Dios dice, no soy el Dios solo de los montes, sino que también soy el Dios de los valles. Le dijo Dios a Israel, yo también soy el Dios de los momentos bajos. Mencionaré siempre hasta el hartazgo esto y lo diré otra vez. Dios te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Su amor no cambia cuando te sientes puro o cuando te sientes sucio después de pecar. Su amor no cambia. Es su amor infinitamente incondicional. Pero muchos viven como si la única solución fuesen sus fuerzas para trabajar. Que Dios conserve mis fuerzas, dicen. Y el día que se enferman, tienen pánico, porque ellos dependen de sus fuerzas. Otros viven y dependen de sus cuentas bancarias, o de su cartera de clientes, o de su capacidad, o de sus talentos. Y el día que no tienen capacidad, que no tienen talentos, o que por alguna razón sienten que sus fuerzas se agotan, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Nada, ahora recién está comenzando el Señor. Recién está empezando a hacer su obra. Otros, claro, afortunadamente, como Moisés, también buscan a Dios en los fosos. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ningún lado sin Él. Lo voy a decir otra vez para el Twitter. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ninguna parte sin Él. Se preguntaba, ¿cómo voy a proveer alimento para toda esta gente? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo nos defenderemos de los enemigos? Y terminó diciendo, si tu presencia no está con nosotros o conmigo, ni me saques de aquí, ni me muevas. David, que provocó su propio foso, pecando contra Dios, dice, no, ahora no me quites la corona, no me quites el reino, no me quites el ejército. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu cobertura, tu favor, tu Santo Espíritu. O sea, iglesia amada, hijitos queridos, dice el Señor, entonces, ¿cuál es el secreto para permanecer en el foso? Tengo 4 principios que te los voy a regalar rápidos. Número 1, reclama en el medio de la soledad, en el medio del foso, de la esclavitud o de la cárcel, reclama la presencia de Dios. ¿Se lo van a acordar? ¿Se lo van a acordar, sí o no? Reclama la presencia de Dios. ¿Cómo? Siendo más esponja que piedra. Coloquen una piedra en el océano y van a ver qué pasa. Cambia de color, se puede erosionar con las décadas o las centurias, pero por dentro sigue seca, sigue igual. Ahora coloquen una esponja en el océano y van a ver cómo su esencia cambia, cómo absorbe el agua. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Absorber o resistir? ¿Vas a tener un corazón de piedra o un corazón de esponja? Y tú dices, pero es que en el foso no me dan ganas de recibir. Pregunta, ¿vas a absorber o resistir? Porque los corazones de piedra nunca salen del foso. Los corazones de piedra, aunque Dios los saque de ahí, les queda el rencor adentro, porque nunca el Espíritu Santo los pudo penetrar. Yo escuchaba el testimonio de una dama que fue engañada por su marido y ella lo perdonó, pero después disfrutaba el poder que le había dado ese perdón, porque manipulaba a su esposo, porque lo tenía como un hijo, porque le había faltado el respeto y cualquier cosa decía, me vas a volver a engañar. O sea, había adquirido un poder de un perdón que no fue genuino y ella disfrutaba ese poder putrefacto, ese poder maquiavélico que le daba el que su esposo se hubiera equivocado. ¿Qué es esto? Un corazón de piedra. Y ella, si yo hablara con ella, me diría algo como, con lo que pasé, merezco que me haya endurecido.
Pero los corazones que se endurecen nunca pueden tener la cobertura del Espíritu Santo. Si José se hubiese endurecido, llenado de odio porque sus hermanos lo tiraban al foso, hubiese tenido mucha razón. ¿Tenía razones para enojarse? Claro que sí. Sin embargo, decide ser una esponja y toma para sí las palabras que años más tarde el escritor a los Hebreos diría en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Dios. Nunca te dejaré. Yo me aferraría a esas palabras como un paracaídas, mi querido. Yo diría, lo que me acuerdo del servicio de hoy a la mañana es que Dios dijo: no te dejaré, no te abandonaré, no voy a dejarte, no, yo estoy contigo, me he empecinado con tu vida. Aférrate a eso hasta que hagas callar la voz de la angustia, hasta que la voz del dolor se calle y recuerdes que el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, dice Sofonías. Como guerrero victorioso. El salmista dijo: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3. Salmos 42:5 dijo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios puedo poner mi esperanza y todavía lo voy a alabar. O sea, no equipares a Dios con tu buen humor o con lo que sientes. ¿Te sientes contento, de mal humor o no? Feliz o infeliz, Dios está siempre, no importa lo que sientas. Nunca te deja. Así que no importa la sensación, reclama la presencia de Dios contigo. Número 2, aférrate en el foso a tu carácter, a lo que has aprendido. Extrae de la Biblia las cualidades más profundas del Señor y atesóralas. Porque cuando uno va al foso necesita aferrarse a todo lo que uno aprendió. Para eso venimos a la iglesia, para entrenarnos, para momentos duros, para los momentos lindos, para los momentos difíciles, para los fáciles. Yo siempre pienso, la tristeza puede llegar cuando se pone el sol, pero cuando más oscura esté la noche, nunca ha fallado, nunca, desde que nací, siempre está cerca el amanecer. Cuanto más oscura está la noche, siempre está cerca el amanecer. Alguien reciba esta palabra de parte del Señor. Cerca. ¡Aleluya! 3, además de aferrarte a tu carácter y reclamar la presencia de Dios, 3, manifiesta tu dolor en la oración. Oigan, noten que yo siempre digo: clamen. Cuando estás en un foso te tienes que caminar por toda la casa. Camina por toda la casa, pero tienes que acostumbrarte a esas oraciones persistentes. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. A veces es mejor levantar un puño cerrado a Dios que darle la espalda e irse. Díselo. Si estás enojado, díselo. Abraham se enojó con Dios. Moisés tuvo varios enojos con Dios. Si tienes un enojo, tienes que decírselo. Tienes que decírselo desde lo profundo del corazón. Señor, arrepiéntete de lo que vas a hacer, porque esto no puede ser. Después te darás cuenta que eres un necio. Apenas Dios te explique un poquito. Decía San Agustín, hablando de santos: cuán hundidos en el foso están aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Para el Twitter. Cuán hundidos están en el foso aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Vieron que hay gente que le gusta el foso, porque les voy a contar. La cloaca es repugnante y repulsiva al principio. Luego te acostumbras al olor a cloaca. O nunca han estado en un baño público de esos que carecen de higiene desde hace muchos siglos, pero tienes que ir porque no te queda otra, sino también vas a carecer de higiene. Y llegas y dices: qué olor, qué olor, qué olor. Al poquito tiempo sientes olor a pino. A pino silvestre. Y no siente porque se te acostumbra. Y hay gente que llega al foso, a la cloaca, y dice: ay, como Dios. Y después se acostumbra a la autoconmiseración, a que le tengan lástima. Hay gente que le gusta bien el pozo. Por eso hay gente que nunca quiere prosperar, siempre quiere que le den. Siempre quiere que lo bendigan. Hay gente que nunca da, quiere que le den. Es más bienaventurado para ellos recibir que dar. Son los que dicen: Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero ellos quieren la bendición, toda la bendición, y que vaya el otro a trabajar. Pero ellos quieren la bendición. Se acostumbraron a vivir en el foso. Y cuando estás en el foso no te tienes que acostumbrar, tienes que reclamar salir y enojarte con Dios. Y por último, apóyate en la familia espiritual.
El domingo pasado Dios nos dijo, tú no puedes elegir los padres, pero puedes elegir los mentores. Olvídate de los ermitaños, no funcionan en esta vida, de irte a una isla desierta. Adhiérete más que nunca a la familia de Dios si estás en el foso. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cierta vez Israel peleaba contra Amalek y Moisés recibe una estrategia de Dios que mientras que Josué pelearía la batalla física allí abajo en el valle, él pelearía la batalla espiritual en oración en el monte. Y no pudo hacerlo solo, tuvo que orar con Aarón y Hur, que le sostenían los brazos. Y mientras que él tenía los brazos arriba, Israel ganaba, prevalecía. Cuando los brazos se cansaban, Israel empezaba a perder. Eso es un símbolo claro que no puedes permanecer solo. Por eso nos congregamos, no para cantar, no para escuchar mensajes, nos congregamos para fortalecernos unos con otros. Mi querido, como José, Dios quiere usar Egipto y el foso para enseñarte que Él está contigo, cubriéndote como la manta a un bebé. Pudiste haber perdido tu familia, todo lo que tenías, pero el Señor me dice que te recuerdes, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, yo no te dejo. No te dejo. ¿Están recibiendo esta palabra? No te dejo. Yo estoy contigo. A los que están en el foso, a los que no aguantan más, a los que dicen, wow, necesitaba esta palabra. El Señor me dice que nunca te ha dejado, nunca te perdió de vista. Nunca te perdió de vista. Ama a alguien profundamente y no lo perderás de vista nunca, siempre estará allí. Él no te perdió de vista, Él siempre estuvo allí callado a veces, no lo has sentido en ocasiones, pero Él no te dejó de ver nunca. Él está sobre ti. Reclama su presencia. Únete a la familia de Dios, mantente pegado a los mentores. Reclama en oración. Enójate con Dios si es necesario. Aférrate a tu carácter. Pero por Dios, vas a salir del foso y lamentarás no haber alabado a Dios en él. Dios bendice tu Egipto a causa tuya. Bendice tu foso a causa de que estás ahí. Y la historia de José sigue, Es llevado a la cárcel y toda la cárcel era bendecida. ¿A causa de quién? De José. Luego, es como si la historia se hubiese escrito sola. José llega al gobierno y toda la nación es bendecida a causa de él. Y todas las naciones de la tierra pueden sobrevivir al hambre mundial a causa de un hombre que bendijo a Dios en el foso. Si Dios está contigo en el foso y eres de bendición en tu Egipto, Dios también hará que seas de bendición a una multitud. Dios hará que seas de bendición a quien toques, a las naciones, a donde Dios te manda. Tomemos esta mañana para bendecir el foso, sea cual sea el día que vayas a salir de él. Bendice el foso. Dile: Señor, voy a ser de bendición en este trabajo horrible que tengo. Voy a ser de bendición para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, que si no fuese por ese jefe que me paga mal y me maltrata, no me habrían conocido. Voy a ser de bendición en esta casa prestada, en este auto que no arranca. Voy a ser de bendición en este país sin papeles, como esté mi estatus, pero voy a ser de bendición como José, porque el favor de Dios está sobre mí. Donde quiera que vaya, siempre eres rey, siempre eres príncipe. Y cuando tú eres rey y tú eres príncipe, se te nota aún estando en el foso. No conozco a José, no lo he visto nunca. Supongo que lo veré como tú en el cielo la primera vez. Lo reconoceré. ¿Reconoces a un faraón cuando lo ves? Cuando José está como segundo del faraón, se ve como príncipe. Creo que él siempre se vio así, desde que vestía las ropas favoritas de su papá, a cuando estaba en el foso, o a cuando revisaban los piojos, las fosas nasales y los genitales como una bestia. Él aún era príncipe. Tú notas cuando alguien lo es. Tú notas cuando alguien tiene estilo, cuando alguien tiene percha, decimos en mi país. Y eso, damas y caballeros, no se aprende. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y Dios dice: tú eres linaje real.
real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, príncipes de fosos, príncipe de los agujeros, príncipe de las cuevas, arriba, alaba la voluntad de Dios. Les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La carta es a Efesios, lógicamente. Gracia y paz a ustedes, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Repetiré la última parte, que nos bendijo. Noten la terminología, tiempo pasado, el verbo es tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición, no dice con algunas, con ciertas, algunas han de faltar. Él dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol es lo que toda la Biblia refleja, que todo lo que Dios ha hecho por ti, por mí, ya fue depositado, ya fue hecho en nuestro espíritu. Solamente tenemos que extraerlo de nuestro espíritu y traerlo al mundo físico. Pero Dios ya lo hizo todo. Sé que esto lo han escuchado muchas veces. Dios ya hizo todo por ti. Sin embargo, lo que más se nos dice desde los púlpitos es: Dios te quiere bendecir. Dios quiere sanarte. O lo que es peor, Dios podría sanarte hoy. Dios podría liberarte hoy. Y eso no es lo que la Biblia dice. Él dice: Él ya te bendijo con toda bendición. Dios me ha mostrado ayer, mientras yo escribía este mensaje, que hay mucha gente aquí que está pidiendo que Dios la bendiga, está pidiendo que Dios la prospere o la sane conforme la necesidad que tenga, y no creen que ya lo han recibido. Dicen: no, yo estoy pidiendo que Dios me lo dé, estoy pidiendo que Dios me bendiga. Sin embargo, voy a la Biblia y Pablo dice: Él ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Aquí es cuando tú dices, si podrías hablarme ahora, me dirías algo como: ok, si Dios ya me bendijo, ¿por qué yo todavía sigo enfermo? Si tú dices Dios me sanó y no tengo que esperar la sanidad porque Dios ya me la dio, ¿por qué todavía me duele? Y tienes razón desde tu punto de vista. A veces uno ora, uno pide por meses, años, décadas, sea lo que sea que estés pidiendo. Salir de la soledad, que Dios arregle tu matrimonio, que Dios sane a tu hijo, que Dios restaure tu familia. Horas y horas y horas, y en los cielos hay un silencio. Dios no responde. Entonces empiezas a pensar cosas como: algo está mal conmigo, no estoy haciendo las cosas bien, estoy tal vez en pecado, tal vez algo esté obstaculizando la oración. Luego que te arrepientes por todo y pides perdón por los pecados que Dios ya te perdonó en la cruz, pero tú vuelves a pedir perdón. Dice: bueno, tal vez lo que esté fallando es que estoy pidiendo incorrectamente, y entonces empiezas a ayunar. Empiezas a orar pensando que le vas a meter presión a Dios para que Dios te dé aquello que no te está dando y solo hace silencio. La pregunta es: ¿por qué le estás pidiendo a Dios tantas cosas y Dios hace silencio? Entonces a mí se me ocurre pensar que si yo te presto mi Biblia y digo a Tony, te la presto, y luego Tony me dice: pastor, ¿me prestas la Biblia? Lo más probable es que yo me quede mirando y no tenga respuesta a lo que me estás diciendo. Lo más probable es que mire la Biblia y diga: te la acabo de dar. Él me dice: ¿me prestas la Biblia? Él tiene mi Biblia en la mano, sin embargo me la sigue pidiendo. Si él me la sigue pidiendo, lo más probable es que yo me quede en silencio y no sepa qué responderle, porque le estaré diciendo, mirándolo: ¿qué se supone que debo hacer que ya no haya hecho? Ya te lo di. Él me sigue pidiendo algo que yo ya le di. El Evangelio, cuando Cristo viene a morir en la cruz y resucita al tercer día, él dijo: consumado es, que solo significa una cosa: ya está hecho. No hay nada que puedas agregar. El Señor te da en ese mismo momento en la cruz el poder de sanidad, el mismo poder de resurrección de Jesucristo. Él te redime de los pecados, no solo por los pecados que hiciste, por los que haces y por los que vas a hacer. Él hace la tarea completa, consumado es, y no hay que salir a buscar la victoria, hay que tomar la victoria que ya te dio en la cruz del Calvario. ¿Me están siguiendo hasta ahí, sí o no? Tú oras: Señor, sana mi cuerpo, sana mi cuerpo. Y Dios rasca la cabeza y dice: ¿no dice Primera de Pedro 2:24 que por mis llagas fuiste sanado? Por mis llagas fuiste sanado. Dios no está sanando hoy. Ahora van a poner en YouTube: Dios no sana hoy.
Los evangelistas dicen, hoy Dios quiere sanarte. Dios no sana hoy. Dios ya te declaró sano hace 2000 años en la cruz del Calvario. Solo tienes que traerlo a tu mundo físico. ¿Me están siguiendo, sí o no? Oramos, Señor, visítanos este domingo. Y la palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿a dónde estoy? En medio, Mateo 18:20. El punto es que nos dejamos dominar por los sentidos. No lo siento y entonces creo que el Señor no está. Pero Él está. Sus ojos contemplan toda la tierra. Todo el tiempo. All time. Ahora, nosotros pensamos que cuando nosotros lo sentimos, es ahí cuando Dios aparece en escena y Dios dice, no. Esto es como las ondas de la televisión. En este mismo momento, donde quieras que estés sentado, estés aquí en la arena o estés sentado bajo un árbol o en el medio del Gran Cañón, hay ondas de televisión que están en el aire. Que tú no las puedas percibir no significa que no estén presentes. Las ondas de televisión están. Todo lo que tienes que hacer es colocar un televisor, enchufarlo y sintonizar esa onda. Y cuando tú empiezas a ver el canal, no fue porque recién el canal empezó la transmisión, sino porque tú recién empezaste a recibir la señal. Una de las cosas que tenemos que entender siempre es que el Espíritu Santo siempre está transmitiendo. Siempre. El Espíritu Santo no es una cosa transferencia, no. Él siempre está transmitiendo. Por eso cuando uno dice, me siento lejos de Dios, mi pregunta es, adivina quién fue el que se movió. El Señor siempre está en el mismo lugar, nunca susurra, nunca cambia sus tonos de voz. Él siempre ve igual, es uno el que se aleja o el que se acerca, es el receptor. Ahora, ¿qué harías si tu pantalla de televisor se quedara en blanco? No llamarías al canal, a la estación para que empiecen la transmisión de nuevo, sino que revisarías tu receptor. ¿Es eso lo que hacemos? Revisamos el receptor, a ver si somos nosotros los que no estamos captando la señal, a menos que un solo canal dejara de andar. Funcionan todos los demás menos CNN. Entonces tú piensas, bueno, es un tema de la estación, no de la transmisión. Pero si tu televisor no engancha ningún canal y hay lloviznas o rayas, quiere decir que tu problema es el receptor, no la estación, no el cable, no la antena. ¿Me explico hasta ahí, sí o no? Cuando tú no recibes sanidad, cuando tú no recibes la bendición o la prosperidad, no es que Dios cortó la señal, sino que tu receptor no está correcto. No estás captando la señal. Te estás perdiendo la transmisión. Si no entendemos esto, ni siquiera entendemos el perdón de pecados. Ustedes han notado en alguna ocasión, seguramente no estuve allí cuando lo hiciste, pero soy igual que tú y yo también lo he hecho. En alguna ocasión hemos dicho, Señor, he pecado, no me eches delante de tu presencia. Tomamos las palabras de David que dijo en el Antiguo Testamento, las hacemos nuestras y decimos, Señor, no me eches de tu presencia. Pero desconocemos que el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el hombre estaba basado en el comportamiento del hombre. En el Antiguo Testamento la gente no había nacido de nuevo. Cristo no había venido a la cruz. Decir ahora, no me eches de tu presencia, es un insulto a lo que Cristo ya vino a hacer en la cruz por ti. ¿Me están siguiendo, sí o no? Por eso Jesús al redimirnos dijo, yo no te desampararé ni te dejaré. Hechos 13:5. ¿Qué dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. Peques, no peques, seas bueno, seas malo, tengas suegra o tengas la bendición de no. No te desampararé ni te dejaré. La falta de fe hace que te alejes de la presencia de Dios. Es ahí porque la gente dice, no voy a la iglesia porque estoy en pecado. Dejé de orar porque le fallé a Dios. Es una locura, un contrasentido. El Señor dice, si pecas, abogado tienes para con el Padre. No te condenes cuando yo te perdoné. No pisotees mi sangre cuando yo te limpié. Tú terminas santo porque mi gracia te hace santo, dice el Señor. Mi poder te libera. Mi poder te limpia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Ahora, Dios ya te dio sabiduría, salud, revelación, prosperidad, gozo, paz. Eso es el fruto. ¿De qué? Del Espíritu. Entonces no luches por obtener sanidad. Lucha porque ya fuiste curado.
No luches por obtener sanidad, lucha por defender la sanidad que ya te fue entregada en Cristo Jesús. Y tú dices, ¿y por qué me duele? Porque no tomaste todavía lo que Dios ya te dio. Es un regalo que tienes que tomar en fe. Dios no sana hoy, Dios ya te sanó. Hoy se manifiesta lo que Dios hizo hace 2000 años. Si lo crees en fe, si dices, Señor, tomo la sanidad que me diste en la cruz del Calvario. ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. ¿Soy claro, sí o no? Es extraordinario. Tu confesión, tu fe, no son una palanca que le mete presión a Dios y lo obliga a actuar. De allí surgen las teologías ridículas como la confesión positiva. Es decir, si tú dices muchas veces esto y esto y esto, Dios estará obligado a dártelo. No, Dios no está obligado a darte nada, ya te lo dio. La confesión positiva es fe en la fe, no es fe en Dios. Fe en la fe es subirse encima de un barril de gasolina y decir, tengo fe de que esto me va a llevar a algún lado. Vamos, muévete, muévete, el barril no se mueve, porque estás teniendo fe en la fe. Necesitas un vehículo. El vehículo es creer lo que Cristo ya hizo en la cruz. Él te sanó en la cruz y dice, toma la sanidad, créelo. Te prosperó en la cruz y dice, toma la prosperidad. Hoy vivimos la manifestación de lo que el Señor ya hizo. Cuando naciste de nuevo, Él depositó en ti el mismo poder de resurrección que resucitó a Jesús de la muerte. El mismo poder, lo que ya tienes, lo que está en ti, lo que ya tienes. ¿Me están siguiendo, sí o no? Míreme. Ya lo tienes. Ya está en ti. Tú dices, ¿y por qué todavía no veo la victoria? Porque realmente aún no estás teniendo fe de que el Señor ya te bendijo con toda bendición. Esto no es desear cualquier cosa como si Jesús fuera el genio de la lámpara. Tú no puedes decir, ok, voy a tener fe en robar $1 millón y que no me atrapen. Voy a tener fe en que voy a ahorcar a mi suegra y no me meterán preso porque hice un acto de bien. No. Porque Jesús no lo proveyó en la cruz. Tú no puedes tomar en fe algo que Jesús no proveyó en la cruz. Tienes que saber bien con el manual del fabricante qué es lo que Dios te proveyó. Vuelvo al ejemplo. Pones el plasma, intentas sintonizar, no hay señal. Entonces dice, hay algo que está funcionando mal. Abres el manual y ves qué es lo que el manual dice respecto a lo que compraste, al producto. A ver, ¿qué es lo que provee esto? Tiene que haber un cable. ¿Han hecho eso, sí o no? Los que dicen, deja que yo compre un Home Depot y después lo armo. La mujer dice, Señor, desarmalo a él y llévatelo porque así no lo aguanto. Ahora, tú no puedes agregar ni quitar al televisor. Tú necesitas saber qué es lo que el Señor te proveyó en la cruz para tomarlo en fe. No puedes maldecir a alguien porque dice, en fe lo voy a maldecir. No, eso es algo que Dios no te proveyó en la cruz. Dios te proveyó en la cruz salvación al alma, sanidad al cuerpo, porque por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Por eso cuando Pedro ve a un cojo, oigan esto, ahora se pone interesante. En la puerta del templo, él dice, no tengo plata ni oro. Él reconoce primero lo que no tiene. No tengo plata ni oro. Mírame, le dice, mírame fijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No duda, es un pescador, no tiene estudios bíblicos, no tiene seminarios, es un hombre vulgar, es un hombre que se crió en la costa pescando y dice con una sencillez, lo que tengo te doy, y luego dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque Pedro ya sabía lo que Cristo había hecho en la cruz. ¿Qué duda hay? Ya lo hizo en la cruz. Señor cojo, usted no estuvo allí, pero le contaré. En la cruz, Cristo murió por mi pecado y por el tuyo. Y en la misma cruz, Cristo dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Así que la ecuación es simple. Póngase de pie, mi hijo, que hace cojo todavía, cuando el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario, hace pocos días atrás. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo nunca, alguna vez creo que lo conté, yo nunca olvidaré que era un niño y fuimos con mi hermano a la casa de un tal Juan, que era el líder de jóvenes, y había varios invitados, y llega un muchacho con su novia, que eran los nuevos que habían llegado a la congregación y nos piden oración. Dice, ¿podrían orar por nosotros? Queremos saber más de la Biblia. Hoy fue el primer día que fuimos a la reunión de jóvenes. Así que, mientras que pedíamos unas pizzas, dijimos, vamos a orar. Y todos empezaron a orar. Yo estaba a un costado de la rueda porque era el más pequeño,
Y de pronto escucho que en el medio de la ronda de oración se escucha como un león. Me acerco a mirar así y literalmente el muchacho había transformado sus ojos como los de un felino y salían cosas por su boca y profería insultos. Todos se retiraron con un terror. Mi hermano y el líder de jóvenes, Juan, empezaron a reprender. Y mientras que lo reprendían, decían: ¡no! ¡Ahora sal! Y esto era como una película de terror. Su novia estaba así, asustada, mirando, y literalmente no pudimos ver al demonio cómo saltó, pero vimos como la cara de él volvía a la normalidad y ahora la cara de ella se desfiguraba. Al rato que orábamos, los muchachos oraban por ella, el demonio salía de ella, su cara se ponía normal y la cara de él se desfiguraba. O sea, era un partido de tenis, así. Y yo pensé como niño. Recordé que desde la escuela dominical me explicaron que el Señor echó a los demonios a los cerdos. Y fui a donde estaba el demonio y le dije: ¡demonio! ¡Quiero comer la pesa! Sal y no entres en ningún cuerpo en esta casa. Te envío a lugares secos ahora. La chica hizo... Y el muchacho quedó mirando con la cara normal y dejó de saltar y desapareció de la casa. Fue inmediato. Y yo dije: ok. Dios sabe que no agrego ni una tilde a lo que les estoy contando. Luego de muchos años le pregunté al Señor por qué eso no me volvió a ocurrir. Y el Señor me dijo: no, simplemente me creíste como un niño y usaste lo que cualquiera en esa sala pudo haber usado en fe. Usaste lo que estaba allí. Simplemente yo empecé a recibir, a ser un receptor que recibí correctamente el poder que estaba allí, que nadie estaba usando. ¿Tiene sentido, sí o no? Ahí está la planta y te la envían a tu casa. Tú tienes la autoridad para que ese poder fluya en tu casa y te funcione la plancha y el televisor y el microondas. Si tú no enciendes la llave o la luz, por más que te envíe la planta generadora el poder de voltios, si tú no enciendes lo que pasa dentro de tu casa, no habrá luz. Ahora pregunto, ¿el que tú enciendas la luz en tu sala te hace más fuerte que el poder de la planta generadora? No. Ese es el problema. No eres tú el que sana, es Dios, ya lo sé. Pero Dios me dio autoridad, dijo que toda autoridad es puesta bajo los pies de la iglesia. Dios te da autoridad. Yo no estoy diciendo que yo tenga más poder que la planta generadora, porque yo no genero el poder. Pero la planta generadora quiere que yo lo haga, que yo haga mi parte, que encienda el interruptor. No puedo generar electricidad, pero ellos me la ponen al servicio. Y encender el interruptor no significa que estoy forzando a la planta a hacer algo. Lo único que estoy haciendo es lo que ya acordamos. Por eso la Biblia dice en Isaías 45:11, dice Dios: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y los teólogos dicen: ¿cómo es que Dios dice mandadme? Lo que está diciendo Dios es que cuando crees que yo ya lo hice, dice Dios, estás ordenando lo que yo ya te he provisto. Estás ordenando que se manifieste en tu mundo natural. Pero tú eres el responsable de encender el interruptor. Lo diré de esta forma: que algunos aquí tengan luz espiritual en su casa y otros estén en tinieblas, no significa que a este Dios lo bendice y a este Dios no. La planta generadora es igual para todos. Tú encendiste la sala y tú la dejas apagada porque no crees que también la luz es para ti. ¿Tiene sentido, sí o no? Es eso. No puedes llamar a la planta generadora y decir: sí, esta noche tengo una fiesta, ¿podrían venir a iluminar mi sala? Eso es lo que hacemos todos los domingos, un montón de gente que desconocemos que la autoridad nos fue dada. Señor, ¿no podrías venir a bendecirnos? Dios dice: ¿te suena la cruz? ¿No podrías venir a sanarme? Sálame. ¿Por qué me pides algo que yo ya te di? ¿Qué te diría la planta generadora? Mire, Señor, el poder ya fue generado y ya fue enviado a su casa. Pero no podrían enviar a alguien, por favor, envían a alguien, manden a alguien, un pastor. Aprendeme la luz. ¿Qué dice la planta generadora? No vamos a enviar a nadie, ese es nuestro acuerdo. Solo encienda el interruptor y después pague el bill.
Tú no produces el poder, pero está a tu disposición. La fe extiende la mano en el mundo espiritual y atrae al mundo físico lo que Él ya proveyó. La fe mete la mano en el mundo espiritual y lo trae a la realidad. ¿Cuánto lo recibe? Dígame amén. No. Alguien tiene que aplaudir más que eso, sino ¡wow! Hay revelación en esto. ¡Santo! Ahora, recuerda, una de las leyes de la fe es que siempre tendrás lo que dices. Lo dice la Biblia. Del fruto de la boca del hombre, Proverbios 18:20, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de su lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces ustedes dicen, ok, todo lo que digo entonces Dios me lo va a dar. No es tan así, porque luego aclara en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el secreto para hacerle el moño a la cosa. Tú dices, ok, acabo de entender, Dante, que la planta generadora siempre estuvo allí. Yo solo no encendí la luz. Mi hermano suele contar que no hay gente que reciben más dones del Espíritu que otros. Simplemente es como pasa en algunos de nuestros países. En nuestros países hay grandes edificios y hay un gran tanque de agua que abastece todos los apartamentos. Entonces, la señora del departamento número 8 o del piso 8 abre el grifo y sale un chorro de agua y disfruta del chorro de agua. Pero la señora del departamento 9 abre el grifo y sale un chorrito de agua y maldice y dice, hay un problema con este tanque. Viene el fontanero y dice, no hay un problema con el tanque, el problema está en su cañería. Usted nunca limpió el sarro, nunca cambió el grifo. Su cañería está obstaculizando el agua. ¿Pero por qué la señora al lado tiene agua? Porque ella limpió su cañería. El Espíritu Santo es un tanque de agua con todos los dones disponibles para ti. Allí está la sanidad, la profecía, allí está la palabra de ciencia, allí está la salud, allí todos los beneficios, además de la salvación. Y tú dices, ¿y por qué no lo recibo? Porque el tema está en tu cañería. No estás creyendo, no estás confesando que lo tienes. Entonces dices, ok, lo voy a confesar, lo tengo. No, todavía no lo tengo. No. Para que ocurra, el corazón y la boca tienen que ir juntos. Es ahí cuando la fe se manifiesta. ¿Qué es el corazón y la boca? Que por más que lo digas, si no lo crees de corazón, es una confesión imbécil, no sirve para nada. Estoy sano. Yo sabía que no me iba a sanar. Nunca lo creíste con el corazón. Por eso el corazón y la boca tienen que ir juntos. Cuando decimos, ¡ay, me morí de risa! ¿Por qué no te moriste? Porque no lo decías de corazón, solo lo dijiste con la boca. La boca puede hablar, pero el corazón realmente tiene que creer. Ahí es cuando las palabras tienen poder para crear. Tened fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿conocen el versículo? A esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Si lo dice con la boca y no duda en su corazón, he aquí, si cree que realmente va a ser hecho lo que dice, le digo que será hecho. Marcos 11:22. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Si lo dice con la boca y lo cree con el corazón, la montaña se tiene que mover. Pregunto, ¿han visto montañas moverse? ¿Qué está fallando entonces? ¿Será que nadie habla con el corazón y con la boca? No. Yo le pregunté, Señor, ¿será que todos hablan con la boca y nadie con el corazón? No. El Señor me dijo, dile a mi pueblo que la mayoría de ellos están muy ocupados hablándome a mí de la montaña en vez de hablarle a la montaña de mí. No usan el poder.
y me pidan que yo mueva la montaña, no la moveré. Léelo otra vez. Y lo vuelvo a leer anoche y el Señor me dice, léelo otra vez. Cualquiera que dijere a este monte, ¿quién da la orden? ¿Quién enciende el interruptor? ¿Quién? ¿Dios? No. No dice, cualquiera que dijere, Señor, mueve este monte, yo se lo moveré para él. ¿Por qué entonces decimos, Señor, muévela? ¿Por qué? Llamamos a la planta, ¿me puede mandar luz que tengo una fiesta? Idiota, no me llame más, encienda el interruptor. Bueno, así no te habla Dios, así te hablaría la planta generadora. No me hables a mí, dice el Señor, acerca de tu enfermedad. Háblale a tu enfermedad acerca de mí. Dile, enfermedad, fuiste vencida en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¡Wow!